Pero es este grupo enfrentado a este otro grupo. En la oposición. Claro. ¿Sí? Entonces, estamos repitiendo exactamente el mismo patrón, que podemos decir derecha e izquierda, por ejemplo, ¿no? Este grupo de acá. Esto es democracia. Y entonces, por acá hay un punto que es un gobierno perfecto, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Para llegar acá, como este creó inevitablemente este, si este se acerca al centro para ingresar, este inevitablemente se aleja. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque cuando este se mueve acá, la fuerza A bajar. La fuerza lo mueve así, como un imán. ¿Sí? Entonces, cuando este entra al poder, este se aleja. ¿Sí? Y así, constantemente. Este entra al poder, este se aleja. Porque hay una oposición. La transición de ontocracia, que es poder del ser, es cuando todos estos saben que pueden ir acá directamente sin necesidad de pasar por este punto de abajo. ¿Sí? Entonces, todos no son opuestos el uno del otro, son todos integrados, ¿sí? Porque es una maraña de oposiciones tan grande que no hay dos fuerzas de oposición, siempre va a estar como fluyendo constantemente. No hay un foco por donde entrar, todos entran al mismo tiempo. Entonces de repente es así. Entonces, la transición física de la democracia a la ontocracia es que el grupo deja de responsabilizar a un tipo a que vaya hasta acá para representarlos, empujando al otro, al opuesto, oposición, justamente, ¿sí? Enfrentándolo, sino que cada uno se hace responsable de lo que le toca en su círculo. ¿Sí? Esto es posible gracias a las redes sociales. O sea, porque este grupo se va a encargar de esto, este de esto, este de esto, este de esto. Cada sector se va a ocupar de su propio... En realidad es lo que está pasando con el trabajo de las comunidades, con el trabajo de la red educativa, así. Todavía no logramos salir de esto, de la representatividad. Entonces el tránsito va a ser cuando cada uno se haga cargo de lo que tiene que hacer sin necesidad de buscar un representante. Esto es totalmente posible cuando se trabaja en círculos. Pero ¿por qué no es posible? Porque todos estos de acá no fuimos educados en nosotros mismos, fuimos educados en seguir a alguien. Porque nos enseñaron que el profesor tenía la verdad, que el jefe es el que manda, que el presidente es el que está a cargo. Entonces, siempre ponemos la responsabilidad de uno que te llega acá, pero siempre vamos a estar Entonces, por eso el trabajo más importante, más allá que de diseñar el sistema, es si los que están dentro del sistema logran conectarse con su propósito, que no es ni espiritual ni nada, sino que tiene que ver con yo, qué siento en mi vida, quién soy en mi vida y qué es lo que puedo aportar en mi vida. Y a lo mejor entre esta multitud que había votado a un tipo, hay alguien totalmente capaz de sacar adelante un sistema. Entonces él tranquilamente puede trabajar para ese sistema sin necesidad de representar al sistema, simplemente construyéndolo en conjunto en red. Hay el Poder Ejecutivo, ¿no? El que preside... El Ejecutivo desaparece. Bueno, pero dígame no se me equivoco, por favor. Pero los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Economía, ¿pertenecen al Ejecutivo? No, los ministerios son células, son círculos. Ahí, pero en la realidad. Ahora, con el sistema actual, el sistema actual está basado en esto, es una realidad piramidal. Entonces, quien representa al todo, los ministerios, parlamento, jueces, ejército, plebe, ¿no? O sea, va a ser piramidal, o sea que de este va a hablar con este para llegar a este, para llegar a este, a este y a este y llegar al último, ¿no? En cambio, en un sistema circular, esto pasa a ser así. Entonces, el que está acá tranquilamente puede hacer esto. Sí.
O sea, puede moverse por donde sea, digamos. Y acá no hay una sola persona, hay un representante de cada célula. ¿Sí? Es un sistema que funcionará gracias a las redes sociales, porque hoy todos tenemos voz y voto dentro de la red, ¿no? Todavía no se utiliza esto por dos razones. Una, porque todavía no se sabe cómo ponerse de acuerdo tanta gente, ¿no? No nos podemos poner de acuerdo nunca, entonces es muy difícil. Pero no nos ponemos de acuerdo porque tenemos ideas diferentes y no nos ocupamos de lo que nos toca a cada uno. El día que nos ocupemos cada uno de lo que nos toca, sin estar criticando cómo lo hace el otro, entonces esto va a funcionar, ¿no? Pero mientras incluso en el nivel de conciencia estemos juzgando si el otro lo hace bien, si el otro lo hace mal, si no sé qué, entonces no va a funcionar este sistema. Y otra fue también porque en el periodo de la oscuridad en que nos desconectamos con la conciencia global, hubo grupos de personas que estaban conectados con esa conciencia global que dijeron: cada vez hay más humanos y son más inconscientes, ¿no? Entonces tenemos que crear un sistema capaz de controlar a toda esa gente sin que se queje demasiado, ¿no? Entonces el sistema que tenemos hoy es una respuesta a una estructura que necesitamos en el tiempo de la inconsciencia, ¿sí? Cuando nos volvimos un poquito conscientes, hasta ahí nomás, apareció la República, otra vez, y la democracia. ¿Por qué? Para recordarnos que somos libres. Entonces dijimos: vamos a ser libres. Entonces, ahora podemos elegir. El sistema, ¿quién elige? O sea, entre este y este, habiendo 45 millones de habitantes en el país, van a elegir entre dos. No, eso no es democracia, eso es cualquier cosa, eso es elegir entre un feudo o el otro. No funciona así. Entonces, pero fue diseñado de esa manera para mantener todavía la jerarquía anterior y hacer que la esclavitud se mantenga sola, básicamente. ¿No? O sea, nos pagan un salario y nosotros nos administramos la comida. Entonces es como que somos esclavos libres. Pero no es culpa de los que están en el poder, ¿sí? Los que están en el poder también son humanos y han evolucionado de esa forma. O sea, el conflicto lo tenemos nosotros como civilización, en que perdimos la conexión con nuestro propósito. Entonces, por eso, trabajar la democracia desde el sistema tiene que ser con personas que se trabajen mucho internamente. Y ahí está el gran rol de la educación. Porque en los primeros 7 años de la educación, lo primero que hay que aprender es a a manejar correctamente las emociones. Si en el primer septenio se aprende a trabajar orgánicamente con las emociones, ya no vamos a tener tantos problemas después. Es básicamente eso, es clave. Si aprendemos a gestionar las emociones en el primer septenio, ya está. ¿Orgánicamente a qué te refieres? Orgánicamente es en que no hay normas. O sea, hay sentidos. Orgánicamente uno ocupa el lugar que le corresponde. No hace falta que nadie le diga dónde tiene que estar. Cada uno sabe dónde hay que ir. Por eso, esto es una práctica a veces cuando hemos hecho activaciones en lugares públicos o cuando vamos a un lugar específico. La primera consigna es: hagan lo que sienten, ¿sí? Si surge hacer un círculo, hacemos un círculo, pero que nadie le diga al otro: vamos a hacer esto y ahora vamos a... En una tarea planetaria, cada uno va con lo que sabe que tiene que hacer. Entonces, desde ese punto de vista, las activaciones pueden parecer caóticas, ¿sí? Uno sabe la posición, ¿sí? Entonces, esa es una de las grandes tareas que desde el nivel de la conciencia tenemos que ir llevando a cabo, que es poder enfrentarse al patrón positivo y negativo, llámenle luz o oscuridad, como sea, enfrentarse e integrarlo como parte de mí, ¿sí? Sin necesidad de entrar en la fuerza de lucha, de oposición entre una cosa y la otra, ¿no? Y esto es algo que en los sistemas que se esperan empiecen a descender a partir del 2025 a la red planetaria, se tiene que empezar a plasmar desde esa visión más integradora que desde la lucha, para no alimentar ese ciclo del que estábamos hablando recién. La intención es que
naturalmente, desde hace un poco corto tiempo, la razón por la cual estamos tan ávidos de información, de ir a la integración, al centro, de buscar la neutralidad, es porque cada vez más personas están canalizando esta información y por lo tanto la red se está llenando de información de cómo volver al centro, ¿sí? En realidad, aquellos que venimos del centro, es un poco aburrido tener que ir al centro de nuevo, ¿no? O sea, como dije, hay muchos seres que están haciendo cursos de dualidad para poder vivir acá y disfrutar de esto, mientras nosotros estamos haciendo cursos de unidad para ver cómo volvemos a unir todo. Entonces, dependiendo del punto de vista en que nos paremos, está perfecto igual, ¿no? Pero como tantas personas están pidiendo ir hacia el centro, por eso estamos explicando de nuevo cómo volver hacia el centro de diferentes maneras, porque hay algo que lo está pidiendo, pero volver al centro no se puede desde la oposición, se tiene solo desde la integración. Entonces queda una gran tarea por delante de unificar las dos partes para poder generar el toroide, el toro, y ir hacia el centro. Entonces esto es una de las... Por eso entender el funcionamiento dual del universo, las dimensiones, la integración de todo el ser es fundamental para cuando salimos a la calle que no nos choque la dualidad tan dura, ¿sí?, del proceso interno que tenemos que vivir al enfrentarnos a cada realidad que sucede. Tenemos que ir al presente, volver al presente, centrarnos en nosotros y ver que todo eso que está alrededor lo estamos creando con esa proyección. Como decía, la herramienta de la palabra, del verbo, de la frecuencia, es una forma de poder empezar a modificar ese patrón. Por eso decía, palabras sencillas como por ejemplo la marcha que se escuchaba ahí atrás, abajo el patriarcado, por ejemplo, en lugar de decir arriba el matriarcado, ¿no? O sea, es simplemente un cambio de perspectiva, pero lo que estoy haciendo es simplemente darle fuerza al patriarcado al tratar de hundirlo, ¿no? Y cuando algo lo entierro, crece. Básicamente es como funciona el universo, ¿sí? Entonces no tiene esa paradoja el universo de que cuando decimos no, el universo dice, bueno, seguiré creando oposiciones porque están buscando el no, ¿no? Entonces el verbo, la palabra, la frase, las intenciones en que yo me manejo tienen que empezar a modificarse. Esta concepción incluso es tan cultural que está graficada en nuestra forma de hablar. Nosotros hablamos muy en negativo constantemente. Amor incondicional es una palabra totalmente dual y condicionada, ¿sí? Porque, por ejemplo, estamos hablando de una incondicionalidad que en realidad estoy negando la condición. No estoy hablando de algo libre, estoy hablando de no condición. Por ejemplo, amor sin muerte, sin condición, pero estoy hablando de una falta de algo. Hay un vacío, el universo siempre trata de llenar el vacío, por lo tanto va a haber una condición, ¿sí? Por esto, siempre que hablamos desde los conceptos duales de nuestra cultura, es muy complicado. Yo me planteé en un momento la razón por la cual traí estos conceptos de la antigüedad hasta este presente, las palabras que usaba, y si era útil o no enseñarlas, ¿no? Tal vez no para usarlas como palabras o para hablar o lo que sea, sino que me interesaba compartir de este idioma, y habiendo escuchado a Maturana el fin de semana pasado también la importancia del lenguaje, cómo el lenguaje moldea nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestra realidad constante, ya que la frecuencia con la que decimos las cosas lo condiciona todo absolutamente. Entonces, desde ahí, algunas de las palabras o conceptos de la antigüedad son totalmente diferentes en la cultura actual, ¿no? Que ahora estamos retomando, vamos a volver a retomar esa cultura ancestral. Y por eso, hablarlo o verlo desde ese punto de vista es importante, y cambiar las palabras también, ¿no? Cuando dije amor incondicional, por ejemplo, en esa lengua se dice Allah, no se dice no condición. Allah es la verdad que digo de mi espíritu eterno, ¿sí? Es lo que transmito
de mi verdad pura, significa. Es transmisión de la verdad pura, significa Elah. Entonces es mantener una verdad armónica con todo, con la eternidad. Bae, que era el otro que había hablado acá, el Bae significa una contención de conciencia, significa más de abrazo, tiene que ver con un abrazo de visión, de tú y yo, ¿sí? Por eso es de alma a alma, describe más un abrazo de almas que un amor incondicional o lo que sea. Y el Bor tiene que ver con obtener un... digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que evalúa o lo que mide la frecuencia que va a cambiar todo el círculo. Para yo cambiar todo esto, tengo que encontrar este eje específico que se llama neutralidad. La neutralidad es cuando logro tocar la nota en equilibrio y no en cualquier punto de estos. ¿Sí? Entonces se llama neutralidad. La neutralidad acepta la luz y la oscuridad por igual. Son absolutamente lo mismo. Entonces cuando lo que se ve o se observa en la forma de hablar, en la expresión que uno tiene, en cómo transmite la idea, en si hay un quiebre en la palabra, ¿qué denota todo eso? Denota una frecuencia en la cual se está expresando esa verdad. Si nosotros tenemos todos estos chakras en el medio, ¿sí? Todos estos chakras, cuanto más grave suene, más conectado con la tierra va a estar, pero más alejado del espíritu. Entonces es como encontrar el punto medio, que es el centro, ¿sí? Con un tono constantemente igual, armónico, podemos decir, no armónico. Eso hace que se hable desde la línea del corazón y por lo tanto que todos los otros se vayan conectando. En cambio, por eso cuando una de las herramientas que se usaba en la antigüedad era el que el sacerdote cantaba sobre la persona y la persona tenía que cantar sobre el sacerdote, y entonces las vocales o las letras empezaban a quebrarse en los chakras o la sintonía donde estaba fallando la frecuencia, ¿no? Entonces, a partir de ese canto, de esa armonización entre las partes, hasta que se encontraba la armonía, se daba cuenta dónde estaba el fallo energético, ¿sí? Por eso, cuando vengo explicando, es cantarse uno mismo, cantarle al cuerpo, buscar la frecuencia dentro del